Bueno, vamos a ver el último tema del capítulo, que tiene que ver con el teorema de existencia y unicidad mediante las iteraciones de Picard. Este tema es un tanto teórico y esperamos que al final de ver este tema podamos sustentar en qué se basa la existencia y la unicidad de soluciones de los problemas de valores iniciales para ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, vamos a recordar cuál es un problema de valor inicial para ecuaciones diferenciales de primer orden. Se trata de una ecuación diferencial que puede ser lineal o no lineal. Esta f es una función que depende tanto de la variable independiente como de la variable dependiente y, donde además nosotros sabemos un dato sobre la función incógnita. Ese dato es que sabemos cuánto vale en un punto t sub 0, y eso va a ser igual a y sub 0. Este y sub 0 es conocido. Entonces, vamos a recordar lo que dice el teorema de existencia y unicidad para problema de valor inicial que aparece aquí. El teorema dice que si nosotros tenemos un rectángulo R del plano, donde la función f y su derivada parcial con respecto de y son funciones continuas, y además ese rectángulo contiene el punto t sub 0, y sub 0, entonces este problema de valor inicial tiene una única solución y de t, donde esa y está definida en un intervalo abierto i, que tiene que ver con el rectángulo. Entonces, para demostrar el teorema de existencia y unicidad para ese problema de valor inicial, vamos a empezar preguntándonos, ¿cómo es posible saber si el problema de valor inicial tiene realmente una solución si no la podemos exhibir? O sea, ¿cómo nosotros vamos a poder probar que este problema de valor inicial tiene una solución si ni siquiera sabemos quién es esta f? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Ahora, ¿cómo vamos a probar para saber si esa solución que encontramos es única? Finalmente, ¿acaso tiene sentido saber que existe una única solución a ese problema de valor inicial si no la podemos encontrar? Bueno, pues contestando a estas preguntas, lo que ganaríamos por contestarlas es que si probamos que la solución del problema existe, entonces tiene sentido que la busquemos mediante algún método, ya sea teórico, analítico, numérico. Si sabemos que la solución además es única, entonces lo que ganaríamos es que ya no tendría sentido que buscáramos más soluciones y perdamos tiempo en eso. Y si sabemos que el problema de valor inicial tiene solución y además es única, entonces tiene sentido que podamos buscar una aproximación a esa solución, aunque no la podamos dar explícitamente. O sea que tiene sentido implementar métodos numéricos para encontrar a la solución. Pero para contestar a la primera pregunta recordemos que es sobre la existencia de la solución. ¿Cómo vamos a proceder? Entonces, en matemáticas nos han enseñado que para probar existencia de un ente abstracto, podemos hacer dos cosas, ya sea mostrando quién es, y la otra es ocupar los teoremas que nos garanticen la existencia de ese ente. Entonces, lo que vamos a hacer es garantizar que existe una función y de t que va a satisfacer al problema de valor inicial, pero sin necesidad de que digamos quién es esa y de t explícitamente. Para eso vamos a ocupar resultados de cálculo. Además, vamos a probar la existencia de esa función y de t utilizando la idea de que una sucesión de funciones y sub n de t tiene
un límite y de t. Quiere decir que vamos a construir sucesión de funciones y de t que sea convergente. Y si es convergente, entonces esa sucesión de funciones tiene un límite, que no sabemos quién es, pero tiene un límite. Si ese límite satisface el problema de valor inicial, entonces ya habremos probado la existencia de la solución. ¿Por qué? Porque esa y de t va a ser solución del problema, pero además va a ser límite de sucesiones de funciones, o de una sucesión de funciones, perdón. Y no hay necesidad entonces de expresar quién es y de t de manera explícita. Bueno, para probar esa existencia de la solución, vamos a proceder en dos pasos. Primero, vamos a construir una sucesión de funciones y sub n de t que tengan un límite y de t en un intervalo t, t sub 0 más alfa, donde alfa es un número positivo. Y después vamos a probar que ese límite y de t es solución del problema de valor inicial en ese intervalo. ¿Está bien? Bueno, para dar a la sucesión de funciones, primero vamos a ver una equivalencia, en el sentido de que si sabemos que phi es solución del problema de valor inicial, entonces esa phi es solución de una ecuación integral. Y también veremos que si phi es solución de la ecuación integral, entonces esa phi es solución del problema de valor inicial, bajo ciertas condiciones que vamos a ver adelante. ¿Qué lograríamos con esta equivalencia? Pues lograríamos que a partir de un problema de valor inicial, podríamos establecer una equivalencia con una ecuación integral. Y entonces, en lugar de resolver el problema de valor inicial, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación integral. Una vez que tengamos la solución de la ecuación integral, pues resulta que esa solución va a ser también solución del problema de valor inicial. Esa es la idea de Picard. Entonces, vamos a considerar el problema de valor inicial que está dado en el teorema. Así es que, supongamos que tenemos que phi es solución de este problema. Entonces, ¿qué va a cumplir phi? Pues va a cumplir que cuando la derivemos y la sustituyamos acá, esto nos va a dar f en t, phi. Y además, phi en t sub 0 va a ser igual a y sub 0. ¿Qué es lo que aparece aquí? Esta es phi prima igual a f de t, phi, donde phi en t sub 0 es igual a y sub 0. Bueno, entonces, a partir de esta ecuación, fíjense que nosotros podríamos integrar en ambos lados desde t sub 0 hasta t. Pero esa integral se puede hacer siempre que la función que tengamos aquí sea una función integrable. Bueno, pues resulta que si pedimos que la función f sea una función continua con respecto a la variable de integración, entonces esa función será integrable con respecto a la variable de integración. Es lo que vamos a pedir. Vamos a pedir que f sea una función continua con respecto a la variable de integración. Si eso ocurre, entonces f es integrable. Por lo tanto, esta derivada es integrable. Entonces, integramos en ambos lados desde t0 hasta t. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Bueno, de este lado quedaría la integral de t0 hasta t de esta derivada. Vean que aquí hemos cambiado a la variable muda de integración por s. Y de este lado va a quedar la integral desde t0 hasta t de f de s, phi de s, con respecto a s, junto con su condición inicial. Pero además, vemos que esta parte izquierda de esta integral, de esta igualdad, aparece una integral
a la que le podemos aplicar la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, dado que la función phi es una función continua. ¿Por qué? Es continua porque es derivable, ¿eh? Es derivable, entonces es continuo. Entonces, aplicamos el teorema fundamental del cálculo y tendríamos de este lado que esta integral va a ser igual a la función phi evaluada en t menos la función phi evaluada en t sub 0. ¿Ya? Esta integral es igual a la función phi evaluada en t menos phi en t sub 0. Pero además phi es solución del problema de valor inicial. O sea que phi en t sub 0 es igual a y sub 0. ¿Eh? Sustituimos. Lo que obtenemos aquí en esta última igualdad es que phi de t menos y sub 0 es igual a esta integral. Por lo tanto, vean que podemos despejar a phi de t, que phi de t es igual a esta integral más y sub 0. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, lo que hemos obtenido es que si phi satisface la ecuación, el problema de valor inicial, entonces la función phi satisface a esta ecuación integral. Vean que aquí se trata de una ecuación integral porque es una ecuación donde la incógnita es phi, vean que está aquí adentro en el argumento de la f y está aquí también. Y aparece una integral, por eso son ecuaciones integrales. Estas las vamos a ver cuando veamos también a la transformada de Laplace. Vamos a obtener ecuaciones integrales. Pero entonces, fíjense además que tenemos que si analizamos ahora el recíproco, o sea que si phi satisface a esta ecuación integral, entonces, además phi en t sub 0 nos va a dar y sub 0, porque esta integral valdría 0. O sea, phi en t sub 0 es igual a y 0. Y además, si la función f es continua con respecto a la variable de integración, entonces, por el teorema fundamental del cálculo, toda esta integral es una función derivable. Y y sub 0 es una función derivable por ser una constante, por lo tanto, todo esto sería derivable. Entonces, tendría sentido calcular la derivada de phi. Entonces, de aquí en adelante vamos a suponer ahora, otra vez, que la función phi es una función continua con respecto a la variable de integración s. Si eso ocurre, entonces podemos derivar en ambos lados. Aquí nos quedaría phi' igual a la derivada con respecto de t de esta integral, porque esta derivada sería 0. Pero esta derivada de esta integral, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, nos da f de t, ¿verdad? F de t, phi de t. Que es esto que aparece aquí. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que phi satisfaga a la condición inicial. O sea, que en t sub 0 vale y sub 0. Pero además, su derivada es igual a f en t, phi. Es decir, si phi satisface la ecuación integral, entonces phi satisface al problema de valor inicial, siempre que f sea una función continua con respecto a la variable de integración. Conclusión. Suponiendo que f es continua con respecto a s, a la variable de integración, phi va a ser solución de la ecuación integral si y solo si es solución del problema de valor inicial. Eso quiere decir entonces que si nosotros resolvemos la ecuación integral, entonces ya no necesitamos resolver el problema de valor inicial, porque la solución de la ecuación integral será la solución del problema de valor inicial, siempre que f sea continuo. Entonces, para probar la existencia de la función solución del problema de valor inicial,
lo que vamos a probar es que exista esta función phi de t, que va a ser solución de esta ecuación integral. Bueno, entonces, a la sucesión de funciones que decíamos vamos a construir y vamos a ver que ellas convergen a una función, las vamos a formar o las vamos a construir a partir de esta ecuación integral. ¿Cómo le hacemos? Esto se le ocurrió a Picard. Bueno, pues empezamos dando una primera aproximación a esta phi, que va a ser solución de esta ecuación integral. ¿Quién pudiera ser? Pues la función constante y sub 0, y a ella le vamos a llamar phi sub 0, es nuestra primera aproximación. ¿Por qué es esta? Pues porque la solución a fuerza va a satisfacer que en t sub 0 vale y sub 0. O sea, la función constante a fuerza satisface que en t sub 0 vale y sub 0. Entonces esa, digamos, no es la solución, pero es nuestra primera aproximación. Ahora, la función phi sub 1 de t puede tener esta forma, siempre que nosotros conozcamos a esta phi de s. Bueno, pues lo que dice Picard es, si esta ya fue una solución, entonces aquí, en lugar de poner a esta phi de s, ponemos a esta que ya nos dio que es una solución. Y eso nos va a dar una phi sub 1, que no va a ser la solución, pero que va a aproximar a la solución. Y la construye así. Phi sub 1 va a ser igual a y sub 0 más la integral de t0 hasta t de f en s, y aquí en lugar de esta, pone la phi sub 0, a la que ya encontró, s. ¿Quién sería la phi sub 2? Phi sub 2 va a ser una aproximación también a la phi, que va a tener esta forma, pero en lugar de esta phi va a poner a la aproximación anterior que ya tiene y que se supone debe ser mejor que la phi sub 0. Entonces, phi sub 2 va a ser igual a esta forma integral y aquí en lugar de la phi ponemos a la que nos dio anteriormente, que va a ser phi sub 1. Y así va construyendo a las funciones phi sub n. De manera que al final obtiene a la sucesión de funciones phi sub n de esa forma, donde en este término pone el término anterior. O sea, phi sub n va a ser igual a y sub 0 más la integral de t0 hasta t de f de s, phi sub n menos 1 de s de s. A estas funciones phi sub 0, phi sub 1, phi sub 2 y así hasta phi sub n, se les llama aproximaciones sucesivas o iteraciones de Picard. ¿Está bien? Esas son las formas o la forma para la sucesión de funciones phi sub n. Más adelante vamos a ver que esa sucesión de funciones siempre converge. Bueno, para ver un ejemplo, vamos a calcular las aproximaciones sucesivas de Picard para el problema de valor inicial. Entonces tenemos este problema de valor inicial, que es y' igual a y, con y en 0 igual a 1. Este problema de valor inicial nosotros ya lo podemos resolver con los métodos que hemos visto. Por ejemplo, con el método de separación de variables podemos encontrar que la solución y de t es igual a la exponencial de t, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que este problema de valor inicial lo podemos transformar en una ecuación integral. Esa ecuación integral es phi de t igual a 1 más la integral desde t sub 0 hasta t. En este caso, t sub 0 vale 0. De f de s, phi de s. Pero ¿quién es f de s, phi de s? Es esto que aparece aquí, o sea, es phi. Por eso aquí ponemos phi de s con respecto a s.
¿Está bien? Esta es la ecuación integral que nos va a ayudar a formar a la sucesión de funciones. Entonces empezamos con una primera aproximación a la solución, o sea, phi de t. Esa primera aproximación, decíamos, es la que nos da la condición inicial, o sea que la phi sub 0 de t va a ser la función constante 1, que es la condición inicial. Phi sub 1 va a ser igual a esta forma que tiene aquí, pero en lugar de la phi, vamos a poner a esta aproximación que nos dio anteriormente. O sea que tendríamos 1 más la integral de 0 hasta t de 1 de s. Y esta integral nos da t. ¿Está bien? Eso quiere decir que entonces phi sub 1 es 1 más t. Esta phi sub 1 es una nueva aproximación a la solución de la ecuación integral, pero que aún no es la solución. Vamos a ver quién sería la phi sub 2. Phi sub 2 sería 1 más la integral de 0 hasta t de la anterior, de la función anterior evaluada en s, y eso integrarlo con respecto a s. Esto nos da igual a 1 más la integral de 0 hasta t de phi sub 1 de s, pero era 1 más s. Y eso integrarlo con respecto a s. Resulta que esta integral nos da t más t cuadrada sobre 2. Por lo tanto, la phi 2 tiene esta forma. Y se puede seguir así, y en general se puede probar que phi sub n va a ser igual a 1 más t cuadrada sobre 2 factorial, más, y así todos los demás, hasta t a la n sobre n factorial. Bueno, y esta función, nosotros ya la conocemos. ¿Ya? Es la enésima suma parcial de la función exponencial de t. Más aún, fíjense que si tomamos el límite cuando n tiende a infinito, entonces esta sucesión de funciones va a converger. O sea, esta sucesión de funciones va a ser una serie, y esa serie converge, y converge a la función exponencial de t. Esto es una observación adicional. Nosotros queríamos nada más llegar hasta la forma de las funciones phi sub n. ¿Está bien? Más para salir de la duda, lo que hicimos ahora fue tomar el límite cuando n tiende a infinito y vemos que esa phi sub n tiende ahí a la t, que era lo que esperamos. Es lo que esperamos que va a ocurrir. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. Con esto hemos visto que a partir del problema de valor inicial podemos cambiarlo a una ecuación integral, y lo que estamos haciendo es buscar una aproximación de funciones que sean o que aproximen a la solución de la ecuación integral. Y con eso lo que ganaremos es que probaremos que existe solución de la ecuación integral, y por lo tanto probaremos que existe solución del problema de valor inicial, que es lo que nos dice el teorema. Entonces mañana vamos a ver algo más acerca de esta sucesión de funciones que precisamente tiene que ver con la convergencia.